Bien, tenemos pendiente el, el problema del bioreactor de película fija con mezcla completa. Entonces, ya habíamos presentado el reactor de mezcla completa con biopelículas. Recordemos que lo que tenemos aquí es el caso en el que ingresa el caudal que vamos a tratar con una concentración de sustrato y cuando ingresa el fluido se mueve a través de estos intersticios y sobre la superficie del material del relleno va creciendo la biopelícula, ¿cierto? Entonces decíamos que vamos a considerar el hecho de mezcla completa aquí porque a través del reactor lo que va a suceder es que el sustrato va a fluir hacia el interior de la biopelícula, de manera tal que la concentración del sustrato en el líquido que permanece como seno del fluido por fuera de la biopelícula va a ser constante y equivale a la concentración de salida en el efluente. ¿Listo? Así es como vamos a manejar nuestro concepto de mezcla completa en este caso. Bien. Entonces, para solucionar el problema, simplemente vamos a trabajar con el método pseudoanalítico. Entonces, para este método, esencialmente, nótese que en los datos nosotros tenemos concentración de sustrato a la entrada, pero no tenemos la concentración del sustrato a la salida. Eso implica que lo primero que vamos a hacer es asumir un valor para la concentración de sustrato en el seno del fluido o a la salida. A partir de ese valor, vamos a calcular, o teniendo en cuenta ese valor, calculamos ese asterisco, K asterisco, S mínimo asterisco. Calculamos alfa y beta, resolvemos esta expresión para calcular S sub S. Con S sub S y S asterisco calculamos J asterisco, luego calculamos J, y de la ecuación de balance recalculamos el valor de S. Si S coincide con el valor que asumimos, entonces hemos terminado. Si no, volvemos a asumir un nuevo valor de S y repetimos el proceso hasta poder salir de aquí. ¿Listo? Entonces, nótese que aquí tenemos dos procesos iterativos que están anidados. Uno externo, que es el de S, que termina en el paso 7. Y uno interno, que es el del punto 4, porque aquí en el punto 4 hay que resolver la concentración en la concentración adimensional sobre la superficie. ¿Listo? Una vez que hemos terminado de hacer esta secuencia de cálculos, quiere decir que ya tenemos el J que necesitamos, podemos calcular la densidad de biomasa, podemos hacer los cálculos que nos hacen falta para sólidos y encontrar la concentración de biomasa activa e inerte en el efluente. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces procedan pues con el cálculo. En la implementación calculamos el S mínimo asterisco, el K asterisco. El S asterisco lo podemos calcular una vez que hemos asumido el valor para S. Con el S mínimo podemos determinar de una vez alfa y beta. Alfa y beta. ¿Listo? Entonces,
Aquí yo les presento ya una diapositiva en la que vamos resolviendo este problema. ¿Listo? O sea, esto lo podemos montar en Excel, claramente. Entonces tenemos el caudal, S super 0. Vamos a necesitar un valor de S asumido. Necesitaremos, bueno, aquí hay un cambio de unidades para dejarlo en unidades consistentes. El S asterisco, S sub S. Aquí esta configuración está para que, asumido un valor de S, en la función nos quede igualada a 0. ¿Listo? Eso nos permite usar una función como buscar objetivo o como el solver. Luego que se tiene S, S sub S se calcula de J asterisco, con J se calcula, con J asterisco se calcula J, con J se calcula S. Si el S que tenemos aquí coincide con el S que hemos asumido acá, entonces terminamos. Eso lo hacemos colocando una función de S, que es la diferencia entre esos dos valores, y que debe llegar a ser 0. ¿Listo? Entonces allí tenemos, digamos, la solución para esa primera parte del problema. A ver, vamos a ver dónde está. Ok, es esta. Bueno, entonces voy a mostrarles la hoja de cálculo. A ver. Aquí es cambiar. Voy a tener aquí. Switchamos y es este. Y es esta. Compartir. ¿Listo? Ya la tenemos en pantalla. Entonces, yo reviso los datos del problema para que lo vamos armando. El caudal son 10.000 metros cúbicos por día. Aquí está, 10.000 metros cúbicos por día. La concentración inicial son 100 miligramos por litro. Necesitamos un valor para S en miligramos por litro. Lo llevamos a miligramos por mililitros por para hacer la menor cantidad, o sea, lo llevamos a miligramos por mililitro porque la concentración del S0 la tenemos en miligramos. Perdón. ¿Por qué lo llevo a ya. En el enunciado, si revisan los datos, tenemos las constantes, que tenemos K expresada en miligramos por centímetro cúbico, tenemos XF
en gramos por centímetros cúbicos. Tenemos los coeficientes de difusión en centímetros cuadrados, ¿cierto? Entonces, digamos que para esa parte me resulta más conveniente trabajar en mililitros, que es lo mismo que centímetros cúbicos. Por esa razón, aquí hago la conversión. ¿Listo? Si eso está en miligramos por litro, recordemos entonces que un litro son 1000 centímetros cúbicos. Por eso dividimos por 1000. ¿Listo? Aquí tenemos el S asterisco, que es el cociente entre el valor de S que estoy asumiendo y el S0. Es el S0, pero entonces, opa, ¿qué pasa? ¿Dónde está? Bueno. Aquí tenemos el S sub S, la función. Nótese que la función lo que hace es igualarlas, dejarla igualada a 0. El cálculo de J, aquí lo tenemos. K por S sub S menos S. Y el cálculo de S a partir de la ecuación de balance. Finalmente, la diferencia entre el calculado y el asumido. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a ver si está aquí. Revisar datos. Ok. La vez pasada trabajamos con buscar objetivo. Ahora podemos usar otra función que es el solver, dado que tenemos más de un objetivo por encontrar. Entonces veámoslo de la siguiente forma. Tenemos que encontrar, resolver la ecuación para el S sub S asterisco, ¿cierto? Tiene que tener un valor de 0 y para ello vamos a cambiar las celdas C y las celdas C y F. O sea, en la celda C tenemos la concentración de sustrato, ¿cierto? Y en la celda F tenemos un valor inicial para calcular para calcular la concentración en la superficie. Y vamos a poner como condición que esos valores hagan que lo que tenemos... Ay. ¿Qué pasó? Aquí. Borremos esto. Listo. Como condición que
lo que tenemos aquí en la celda fila K también sea igual a 0. Esto sea igual a 0. ¿Listo? Entonces allí ya tenemos todo el escenario. Si le damos resolver, pues allí nos va a decir que ya tienen la respuesta. ¿Listo? Y esa solución funciona. Pero digamos que usted asumió que aquí eran 20 miligramos por litro. Mire. ¿Listo? Entonces, observe que aquí ya esto no da 0. Y esto tampoco da 0. Entonces simplemente vamos al solver. Ya lo hemos dejado configurado para que resuelva esa fila. Resolver. Y allí tenemos nuevamente nuestra solución. ¿Ok? Bueno, espero que con esto hayan notado la diferencia de trabajar con solver frente a buscar objetivo. Si estuviésemos trabajando con la función buscar objetivo, entonces aquí tendríamos que haber resuelto primero, asumir un valor de S, resolver esta función, la de f, S asterisco, buscar objetivo hasta que esto nos dé 0. Y una vez que eso nos ha dado 0, entonces con esa solución venimos a calcular acá. Si no nos da 0, entonces tenemos que volver a asumir un nuevo valor. ¿Ya? El solver ofrece la ventaja que podemos colocar varias condiciones que deben cumplirse de manera simultánea. Por eso es más eficiente en la búsqueda de soluciones que el buscar objetivo. O sea, buscar objetivo cuando tenemos una única ecuación, una única variable. En este caso no tenemos una, tenemos dos. Por eso usamos el otro solucionador. Bien. No sé, ¿alguna pregunta, duda o inquietud? Bien, si no hay preguntas allí, vamos a mirar lo que ocurre en las filas de abajo. Lo que ocurre en las filas de abajo es, vamos a mantener, permítame yo elimino esto de aquí. Voy a eliminar esto de aquí. Vamos a mantener una concentración de entrada, ¿cierto? Pero ahora vamos a multiplicar por 3 el caudal que ingresa. Es decir, tenemos un pico de caudal que está ingresando a nuestro reactor. Entonces vamos a ver cómo se comporta o cuál es el efecto que tiene. Digamos que voy a colocarle aquí, esperando que el reactor sea capaz de absorber todo ese incremento en caudal. Evidentemente no es capaz. Entonces vamos de nuevamente a resolver el problema. ¿Por qué me cambié aquí? Entonces en este caso me interesa resolver la celda G10 cambiando F9, F10, perdón, punto y coma, y C10. La condición aquí, entonces ahora, es que la celda K10 tenga un valor de 0 como restricción. Esa tiene que dar 0. ¿Listo? Resolvemos. Se ha encontrado una solución. Entonces, nótese que no hemos cambiado ninguno de los otros parámetros que constituyen el reactor, ni su volumen total, ni ningún aspecto cinético. Simplemente hemos incrementado el caudal. Al incrementar el caudal, la concentración de sustrato a la salida
ya no es de 17.28, sino que es de 40.46. O sea, incrementar el caudal lo que reduce es la concentración de salida del sustrato. Perdón, lo que reduce es el consumo de sustrato efectivo por la biopelícula que tenemos allí. Entonces, un efecto de incrementar el caudal es que vamos a poder tratar hasta un nivel más alto de concentración. Perdón, vamos a perder algo del nivel de concentración que teníamos. Es decir, la concentración a la salida va a ser más alta. ¿Ok? ¿Qué pasa si volvemos al caudal original, pero lo que tenemos es una disminución en la concentración del sustrato a la entrada? Entonces, nuevamente, vamos a resolver. Digamos que esperaríamos tener los mismos 17.28. Evidentemente no es posible. Resolvemos ahora. Entonces aquí ya no es la celda 10, sino que es la celda 11. No es la 10, sino que es la 11. Igual a 0. ¿Listo? Resolvemos. Nuevamente tenemos ya la solución 8.4. ¿Listo? ¿Qué pasa si la concentración se incrementa? O sea, tenemos los 10.000 de entrada original y la concentración se aumenta ahora en 3 veces. Entonces vamos a resolverlo para encontrar cuál es el nuevo valor de concentración. ¿Listo? Entonces ahora resolvemos para la fila 12. Ok, aquí detecté un valor error porque teníamos 0 inicialmente. Coloquémosle un número para que él pueda arrancar. Resolver. A ver qué pasó. Ah, ok. No existen problemas aquí. O sea, en todas las ecuaciones tenemos que poder inicializarlas en valores diferentes de 0. ¿Listo? Allí no puede arrancar porque estaba nulo. Ahora sí. Todavía no lo encuentra. A ver. Listo, ya tenemos solución. Ok. Bien, o sea, respecto al problema inicial, si nosotros aumentamos la concentración, manteniendo el mismo caudal, nótese que ahora el sistema ya no puede depurar con la misma eficiencia, ¿no? Aquí se queda en 57.8 miligramos por litro. Muy bien. Y
Mantenemos la concentración inicial, los 100 miligramos por litro, y ahora vamos a disminuir el caudal a la mitad. ¿Ok? Entonces, bueno, ya la mecánica la conocemos. Allí el efecto es que la concentración a la salida se disminuye. ¿Listo? Entonces, nótese que el caudal tiene un efecto significativo sobre la concentración de sustrato a la salida en ese sistema. A mayor caudal, menor consumo de sustrato por parte de la biopelícula. ¿Ok? Y el último caso es una concentración. ¿Qué sucede si el caudal se mantiene, pero la concentración es extremadamente baja? Se disminuye sustancialmente la concentración en el sustrato a la entrada. ¿Listo? Este es un problema, esta es una situación crítica. Una situación crítica en la que efectivamente hay un consumo de sustrato, pero miren que es un consumo bastante pequeño, y esa situación crítica con el tema de biopelículas generalmente es, digamos que es más, hay que evaluarla de una manera más cuidadosa. No, perdón, en la práctica hay que tener mucho más cuidado con la situación de concentración mínima de sustrato en los reactores de biopelícula que en los reactores en suspensión. Entonces, explico por qué. Porque es más demorado el crecimiento y la formación de la biopelícula que inocular un reactor en suspensión. O dicho de otra forma, en un reactor en suspensión, si usted se descuida y la concentración del sustrato cae por debajo de la concentración mínima necesaria, lo que usted sabe es que los microorganismos que están formando el lodo van a dejar de estar activos, es decir, se van a morir, ¿ya? Y usted tiene una brecha muy corta de tiempo en la que el sistema puede sostenerse utilizando el mecanismo de agotamiento endógeno, es decir, los microorganismos se empiezan a depredar entre sí. Para corregir, tiene esa brecha de tiempo para corregir la situación. En el caso de los reactores de biopelícula, el problema es que si la biomasa activa se muere por falta de sustrato, eso significa que la película que tenemos allí deja de ser activa. En ese caso, lo que hay que hacer es generar un nuevo crecimiento de biopelícula en el soporte. Ese crecimiento de biopelícula es un crecimiento lento. O sea, si notan, nosotros estamos haciendo el análisis en estado estacionario, pero el crecimiento de la biopelícula, es decir, antes de llegar al estado estacionario, requiere un tiempo. O sea, en los reactores en suspensión, nosotros decimos que hay un tiempo para que la biomasa crezca y se adapte. ¿Listo? Hasta alcanzar una concentración de trabajo, perdón, que nos permita sustentar el estado estacionario. En la biopelícula, lo que quiero decirles es que ese tiempo es significativamente mayor. ¿Listo? Mientras en un reactor en suspensión pueden ser, ya hablando de un reactor de trabajo operacional, allí podemos tener entre un par de días a un par de semanas. En el caso de los reactores de biopelícula, podemos tener entre un mes y un par de meses para poder generar una biopelícula estable nuevamente. Entonces, en este tipo de reactores, cuando los estén operando, tengan mucho cuidado con no ir a dejar la película sin sustrato. O sea, esencialmente eso es lo que significa este 1. Estamos dándole una ración de alimento muy pequeña. Si eso pasa, entonces, ojo, porque en los sistemas de película esa situación es más grave o más crítica que en los sistemas en suspensión. ¿Listo? En el sistema de suspensión, usted siempre tiene la posibilidad de decir, ¡jue madre! Se murió la biomasa activa. No, purgue el reactor e inoculémoslos de nuevo. Traigamos nuevamente biomasa y la inyectamos en el sistema.
Entonces es mucho más fácil recuperar ese tipo de reactores que los reactores de película. Bien. ¿Alguna inquietud respecto a esta parte? All right. Bueno, tengo que decirles algo más respecto a estos sistemas, a este tipo de sistemas. Todo esto hace parte de lo que son reactores biológicos. Seguramente se estarán preguntando, profe, tengo una pregunta, ¿por qué tienes unas concentraciones tan bajitas en este problema comparadas con las de los reactores en suspensión? Bien, digamos que generalmente, como pueden dar, si nosotros tuviéramos que ir ajustando todas las variables de diseño, lo que vamos a encontrar es que para pasar de una concentración alta a una concentración bajita, en este tipo de reactores, no sé si lo visualizan allí, voy a tomar esta línea, la que está en gris allí, para explicar lo siguiente. Nosotros tenemos una concentración de sustrato a la entrada. Si esta concentración empieza a ser muy grande, para yo poder obtener los mismos resultados de tratamiento, lo que yo debo hacer es incrementar el área del reactor. ¿Por qué incrementar el área? Porque recuerden que el sustrato debe fluir hacia la biopelícula. Y la biopelícula, y ese flujo lo va a hacer a través del área de biopelícula que tenga disponible. Es decir, cuando yo tengo un área de crecimiento de biopelícula reducida o definida mejor, que ya está definida, esa área me define cuánto es lo máximo que yo puedo esperar a tratar allí. ¿Listo? Mire el ejemplo que estamos desarrollando aquí. Condición normal, 100 miligramos por litro. Entonces, a la salida me va a entregar 17 miligramos por litro. Pero si yo paso de los 100 a los 300, es decir, triplico esa concentración, mire que ese mismo reactor ya me va a entregar a la salida 57.8. ¿Ya? Entonces, si yo quisiera aquí que con 300 miligramos por litro él me entregue los 17.28, lo que yo tendría que hacer es incrementar el área de reactor. ¿Para qué? Para tener más biopelícula. ¿Listo? O tendría que modificar la biopelícula para que se incremente la densidad de biomasa. Pero ojo, profe, porque es que si vas a modificar la biopelícula para incrementar la densidad de biomasa, esencialmente lo que tienes que hacer es cambiar la naturaleza de los microorganismos que están formando la biopelícula. Entonces, ¿sí me llevan la idea? Eso significa que como estos reactores son muy sensibles a las concentraciones iniciales, entonces yo tengo que monitorear siempre la concentración de salida. Tengo que estarla monitoreando. Cualquier cambio en la concentración de entrada se va a reflejar de manera sustancial en la concentración de salida. ¿Listo? Entonces, profe, ¿qué hacemos si tenemos un pico de concentración? A ver, ingenieros. A usted le predicen, le avisan que va a haber un pico en la concentración de ese sustrato. ¿Qué hace usted para mantener su reactor operando? Aumentar el caudal. Aumentar el caudal. Ojo, defíneme bien cómo vas a hacer ese aumento de caudal. Porque mira que aquí un aumento en caudal terminó en que la biopelícula trabaja menos, ¿cierto? O sea, consume menos sustrato o se depura menos el efluente. Entonces, ¿cómo haríamos? Voy a decir algo y me dices si era lo que estabas pensando. O sea, me imagino que cuando dijiste aumentar el caudal, estuviste pensando en que, pues, agreguémosle
más agua para que se pueda diluir la concentración. ¿Sí? ¿Era eso lo que estás pensando? Sí, profe. Ok. Entonces, simultáneamente estaríamos allí, tendríamos que sopesar dos efectos. Uno, que es el incremento en caudal, que como ya dijimos va a redundar en un menor consumo de sustrato. Y el otro es la disminución en concentración. Disminuir la concentración sí nos acerca a consumir más sustrato, ¿ya? Entonces, la idea aquí es que hay que evaluar esos dos efectos. Pero digamos que la estrategia es correcta desde el punto de vista de ingeniería. Ahora, desde el punto de vista ambiental, ¿qué problema tiene esa práctica? Come on, ingenieros, vamos. Yo sé que ustedes pueden concluir eso. ¿Qué problema tendría esa práctica? Repito, estoy aumentando el caudal, es decir, estoy agregando más caudal para poder diluir. O sea, ese incremento en caudal se da en el contexto en el que lo que quiero generar es una dilución en la concentración de entrada. ¿Ya? Recuerde que usted tiene una solución que tiene una concentración, si usted tiene 100 mililitros de una concentración 50 molar, ¿cierto? Y a esos 100 mililitros le agrega 100 mililitros de agua, entonces pasa de tener 100 mililitros de solución a tener 200 mililitros. Vamos a despreciar los efectos de contracción y dilatación de fluidos. Entonces, pasa a tener 200. ¿El número de moles cambió? No, el número de moles sigue siendo el mismo. O sea que si antes tenía 50 en 100, ahora tiene 50 en 200. El volumen aumentó, pero la concentración disminuyó. ¿Cierto? Eso es lo que hacemos en el efecto de dilución. Aquí lo que estamos diciendo es, yo tengo una concentración de 300 miligramos por litro y quiero dejarla en los 100. Eso quiere decir que a estos 1000 que vienen aquí, yo le tengo que sumar un volumen adicional tal que me permita disminuir la concentración hasta 100. O sea, en esencia, de pronto lo que yo necesitaría aquí es, si aquí se me triplicó la concentración, yo debería triplicar el volumen, ¿no? Más o menos esa es, digámoslo así en términos entendibles, esa es la idea, ¿no? O sea, el cálculo hay que hacerlo, hay que hacer el balance allí para saber cuánto sería el caudal adicional que yo tendría que suministrar aquí. Ese caudal adicional que yo debo suministrar, ¿qué característica tiene que tener respecto de la concentración de sustrato? Sí, es esa respuesta elemental que se le vino a la mente. Profe, pues o tiene una concentración muy baja de sustrato o no tiene sustrato. Porque si no, no va a generar el efecto de dilución que yo estoy buscando. ¿Cierto? Ok. Supongamos que lo que yo agrego, el caudal adicional que agrego, tiene cero de sustrato. O sea que si esto es acuoso, lo que estoy agregando es agua pura. Ahora, desde el punto de vista ambiental, ¿qué problema tendría esa práctica?
¿No le vemos problema? Profe, sí, claro, tendría, digamos, en cuanto a eficiencia, mi reactor, mi bioreactor, disminuiría la eficiencia de trabajo, pero pues es evidente por el aumento de concentración de sustrato, ¿no? Además, el hecho de suministrarle agua, eh, pues que no es cruda, ¿no? Un agua ya tratada, entonces digamos, para aumentar la concentración, eso implicaría dos cosas. Una, aumento de vertimientos, porque ya sabemos que nuestro bioreactor va a disminuir la eficiencia. Y dos, que estamos usando agua, pues, para agua pura o pues agua tratada, mejor dicho, para, para un proceso que la va a contaminar. Entonces tendríamos dos implicaciones claras, una de vertimientos y, y la de pues, aumento de carga en un agua tratada. Muy bien, very good. Solo un par de detalles para todos. Cuando Felipe dice agua tratada, él se está refiriendo a que tomamos agua de nuestro sistema de suministro, es decir, agua limpia, agua pura. ¿Estoy en lo correcto? Sí, correcto, profe. Ok, entonces estamos tomando agua potable para diluir, es decir, generar la disminución en estos 300 miligramos por litro. Eso automáticamente ahí ya hay un detalle, es que estamos tomando agua potable. Y lo segundo, ¿para qué la estamos usando? Para diluir, y el efecto final que vamos a tener aquí al hacer esa dilución es un incremento en caudal. Por eso Felipe dice que se incrementa el vertimiento. O sea, al final el caudal que entra tiene que salir. O sea, vamos a aumentar la cantidad de fluido, de agua que estaríamos virtiendo. Entonces, ahí ya hay un problema. Pero creo que por allí Felipe también lo dejó entrever, pero no fue muy puntual en eso, no fue muy tajante. Eh, Resulta que si nosotros pudiéramos generar esa dilución con, utilizando parte del agua residual que hemos tratado antes, y eso es para que lo tengan presente cuando diseñen sistemas. O sea, nosotros aquí en nuestros diagramas siempre hacemos el dibujo, entrada y salida, y lo que sale del reactor ya lo colocamos como el efluente, ese se va. Pero recuerde que más adelante usted en el curso de Conta 3, usted ya va a diseñar sistemas completos. Entonces, diseñar sistemas completos es no solo el reactor, sino que ya usted puede prever qué parte del agua que está saliendo del reactor, antes del vertimiento, yo debería poder, por ejemplo, tener un tanque o un reservorio que me permita ir almacenando una cantidad de ese fluente antes de vertirlo, de manera tal que si a mí se me presenta una sobrecarga de estas, yo pueda tomar de ese tanque parte de el agua de ese tanque y devolverla para generar el efecto de dilución. Entonces, mire que allí el incremento de caudal que voy a tener no tiene nada que ver con tomar agua pura, sino que es agua del mismo sistema que yo he ido almacenando. La utilizo para efectuar la dilución, y el efluente, si ya sale en la condición que yo necesito, puedo utilizarlo ese mismo para recargar el tanque que utilicé para efectuar la dilución. ¿Ya podemos articular ese tipo de combinaciones o todavía nos cuesta mucho trabajo? O sea, lo que acabo de decirles es que si esa dilución la logramos hacer con agua que hemos podido depurar en el mismo proceso, sí, esa agua va a pasar 2 veces por el proceso, se va a recircular en el proceso, ¿ya? Y eso no va a tener un efecto negativo porque es agua del mismo proceso. ¿Listo? Entonces, la práctica de dilución es problemática cuando tomamos agua potable o agua limpia para hacer la dilución, porque esencialmente es como bien lo dijo Felipe, estaríamos contaminando agua para poder hacer nuestro tratamiento. Esas son prácticas que tenemos que tratar de erradicar. Sin embargo, no se puede tapar el sol con un dedo, como dicen por allí. Hasta digamos que hace unos 15 años esa era una práctica corriente. Entonces había genios que
tenían un pozo, sacaban agua limpia del pozo, la conectaban a la corriente de fluente, generaban la dilución y descargaban la dilución al río. Analícenlo. Permítanme un segundo. Nos vamos a quedar sin corriente. Muy bien. Bueno. Lo otro que quería decirles es lo siguiente. Generalmente para los sistemas que trabajan por biopelícula, nosotros tratamos de utilizarlos cuando tenemos cargas que no sean muy grandes. ¿Listo? Cargas que no sean muy grandes. O sea, concentraciones de sustrato que no sean muy elevadas. Profe, ¿por qué? Pues es que entre mayor sea la concentración, recuerda lo que les decía aquí, mayor sea la concentración a la entrada, yo voy a necesitar más área superficial para tratarlo. Y de una vez metámonos eso en la cabeza. Área superficial significa más volumen de reactor, significa reactores más grandes. Y entre más grande sea el reactor, más costoso es no solo construirlo, sino también operarlo y mantenerlo. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, de pronto valdría la pena, cuando tenemos cargas muy altas de sustrato, buscar un sistema tipo pistón o un sistema CSTR que nos permita disminuir esas concentraciones y acoplarlo con un sistema de biopelícula que nos permita efectuar una depuración más fina. ¿Listo? Bien. Bueno, entonces con eso daríamos cierre a la parte de bioreactores. Hay un detalle adicional que quiero mostrarles. Les decía ayer, en la clase pasada que quería mostrarles antes de terminar el curso y tiene que ver con el tema de secado. Entonces, ¿por qué el tema de secado? Aunque hay otras operaciones de transferencia de masa, digamos que yo en el curso he tenido la política de siempre arrancar por allí, porque las otras operaciones las han trabajado en otros cursos. Entonces, por ejemplo, el tema de absorción con la B y absorción lo trabajaron en, si no estoy mal, en Conta 1, donde ustedes trabajan sistemas para depurar corrientes de aire. Entonces, allí trabajará, seguramente vieron el uso de carbón activado como absorbente y seguramente también vieron algo de torres de sistemas de absorción de gases. Entonces, digamos que el tema de absorción y absorción de alguna manera se ha trabajado en otros cursos o con otras aplicaciones tecnológicas. Sin embargo, el tema de secado no se ha trabajado y es un tema que para ustedes resulta importante comprender los principios. Entonces, como yo soy optimista, espero y aspiro que todos hayan leído el artículo. Y aquí voy a hacer una presentación más sintética. Entonces, esa es la P9, ¿dónde está? Sí. Ok. Bien. Bueno, rápidamente voy a presentar
dos diagramas que ya ustedes seguramente han revisado. El primero es el de la unidad de equilibrio, ¿no? O sea, ya vemos que tenemos, se dan cuenta que tenemos diferentes tipos de humedad. Entonces, en el eje X voy a colocar el contenido de humedad del sólido en términos de kilogramos de humedad por kilogramo de sólido seco. ¿Ya? Entonces, para explicar esto, hagámoslo de la siguiente forma. Imagínese que usted tiene una esponja, de esas de lavar platos. O sea, usted la saca del empaque, la esponja seca, ¿cierto? Entonces usted la pesa y dice, esta esponja pesa 100 gramos. ¿Ok? Ahora, acto seguido, usted coge la esponja y la introduce en el agua. ¿Listo? Pregunta, esa esponja que está en el agua, ¿cuánta masa seca tiene? ¿100 gramos? 100 gramos. O sea, si sigue teniendo seco, los mismos 100 gramos. Entonces, esencialmente, ese es el concepto de humedad. Es la cantidad de agua o de líquido que se absorbe en la masa del sólido seco. ¿Listo? Y eso lo estamos graficando contra la humedad relativa del gas. Del gas. Entonces, explico. Generalmente nosotros lo que tenemos es como humedad, es agua, generalmente. Porque digamos que si usted esa esponja la sumerge en etanol, entonces la humedad ya no sería de agua, sino que sería de etanol. ¿Listo? Bien, si ponemos lo que llamamos humedad relativa del gas, es la cantidad del agua que está en la corriente de gas. ¿Listo? O sea, aquí yo tengo aire, ese aire tiene una cantidad de humedad, ¿cierto? Y yo la mido en términos de humedad relativa. Entonces, ¿recuerdan cómo está definida la humedad relativa allí? Que es el cociente entre la presión de vapor y la presión total. ¿Listo? Si la presión de vapor es igual a la presión total, la humedad relativa vale 1. O en términos porcentuales sería del 100% de la humedad relativa. Sería una humedad relativa del 100%. ¿Listo? Entonces, ese es un concepto importante porque cuando tenemos una humedad relativa en el gas del 100%, en la corriente de secado del 100%, lo que estamos diciendo es que a esa corriente ya no le cabe una gota más de agua. Si le colocamos una gota más, empieza a precipitar. ¿Listo? Entonces recuerden que cuando llueve es porque tenemos una humedad relativa del 100%. ¿Listo? Bueno, entonces, en esta curva estamos relacionando el contenido de humedad del sólido contra el contenido de humedad de la corriente de aire que lo está secando. Y ojo, porque aquí seguramente ya alguno de ustedes está preguntándose, profe, si estamos tratando de secar, ¿qué rayos tiene que ver el aire? Si uno va a secar, lo que uno hace es calentar. Y entonces esa es la principal razón por la cual de este tema yo siempre trato de que lo conversemos, aunque sea conversado. Porque hay un mito, eso es un mito. Para secar yo no necesito calor. Yo no necesariamente necesito calor. ¿Que el calor me ayuda a secar? Cierto. Pero lo que en realidad yo necesito para poder hacer el secado es aire seco. Es decir, una corriente de gas que esté libre de aquello que llamamos humedad. Recuerdan que les decía que si la esponja estaba sumergida en etanol, entonces la humedad era etanol. Entonces, si vamos a secar, por ejemplo, esa esponja bañada en etanol, lo que yo necesito es una corriente libre de etanol. ¿Para qué? La concentración de etanol en la esponja es mucho mayor a la concentración de la concentración de etanol en la corriente de aire, llamémoslo así, aire seco. ¿Seco por qué? Porque no tiene etanol. Entonces, allí se genera un gradiente de concentración.
Y la tendencia, y en ese gradiente vamos a ir de la zona de alta concentración a la zona de baja concentración. Entonces, mire que allí hacemos que espontáneamente la humedad se vaya de la fase sólida hacia la fase gaseosa. ¿Por qué? Porque existe una diferencia en concentraciones. ¿Hasta cuándo se va a ir? Hasta que esas concentraciones se equilibren. ¿Y cuándo se equilibran esas concentraciones? Cuando la humedad relativa alcanza el 100%. ¿Ya? Entonces, veamos a ver lo siguiente. Aquí podemos tener diferentes contenidos de humedad a diferentes humedades relativas. ¿Listo? Entonces, digamos que la humedad libre, esa sale del sólido sin problema. Piense, por ejemplo, en una camiseta mojada, ¿cierto? Cuando ustedes lavan la ropa, cuando uno lava la ropa, pues digamos que ustedes lavan la ropa, en el momento en que la enjuagan, terminan de enjuagarla, ella está completamente empapada, ¿cierto? Entonces, usted simplemente aprieta y la humedad escurre. Toda esa humedad que se puede sacar así, simplemente, o si usted llega y la cuelga, recién salida del chorro, la cuelga, usted lo que ve es que un montón de agua empieza a drenar. Toda esa humedad que está drenando es la que nosotros llamamos humedad libre. Y esa va a salir de manera espontánea y rapidito. De hecho, usted aprieta la prenda para que escurra. ¿Listo? Aunque usted haya hecho apretado y haya escurrido y ya no gotee la prenda, si usted toca la superficie de esa prenda todavía está mojando, ¿cierto? Todavía está muy húmeda, decimos nosotros, tiene mucha humedad. Entonces, esa humedad que sale, que usted puede retirar simplemente con el contacto, es la que nosotros llamamos humedad libre. Entonces, hay una cantidad de humedad libre que se puede retirar sin saturar el medio. O mejor dicho, que se va a ir retirando hasta que se sature el medio. ¿El medio quién es? El gas que está haciendo el secado. Si es aire y lo tenemos en el patio, usted se da cuenta, usted ni siquiera siente que el aire está ganando humedad. Pero, digamos, los que han tenido oportunidad de vivir en un apartamento, o los que les ha tocado, o los que en alguna oportunidad les tocó poner a secar el uniforme en medio de un invierno bien tenaz, entonces dejaron el uniforme colgado en la parte interna de la casa y se empiezan a notar que alrededor de esa zona el aire se hace un poquito más pesado, se va haciendo como más denso. O se siente la humedad, como que a veces digan usted, uy, esto aquí está, se siente la humedad en el ambiente. Entonces lo que sucede es que ese gas que tenemos allí se satura en humedad. Humedad relativa alcanza el 100%. Cuando la humedad relativa alcanza el 100%, se establece un equilibrio. Entonces, esa prenda en esas condiciones nunca se va a secar. Por eso, cuando usted la saca al patio, ¿qué es lo que usted está haciendo? Aumentando la cantidad de aire. Ahora sí, toda la humedad que está en la prenda va a tratar de saturar el aire, es decir, de llevar ese aire a un estado de humedad relativa del 100%. Como ese aire está circulando, lo único que ocurre es que la prenda sigue perdiendo humedad y sigue perdiendo humedad y sigue perdiendo humedad. ¿Hasta cuándo va a perder humedad? ¿Hasta cuándo va a perder humedad? Va a perder humedad hasta que alcance la humedad de equilibrio con el medio. Entonces, allí usted ya está diciendo, profe, humedad de equilibrio, dijiste humedad de equilibrio, no dijiste 100%. ¿Ya? O sea, al 100% de humedad en el medio, yo lo saturo. Profe, pero eso también sería equilibrio. Ah, sí, es equilibrio, pero el medio está saturado. Y lo que estoy diciendo es, yo solo puedo secar hasta que el sólido se equilibre con la humedad que tiene el medio. Es decir, si el medio tiene una humedad como, digamos, esta A que tiene aquí, una humedad A, una humedad relativa A, o sea, una humedad relativa cualquiera, digamos 50%. Entonces, el sólido va a seguir entregándole humedad a ese aire del 50% para que ese aire se quede con la humedad.
ese aire puede llegar hasta un 100%. Si el aire está circulando, quiere decir que aquí, sobre el sólido, siempre va a llegar aire con humedad relativa del 50%. En el contacto, incrementa su humedad y se sigue desplazando. ¿Ya? Entonces, si vamos entendiendo eso, vamos dándonos cuenta que la clave para el secado es poder mantener una corriente de aire seco en contacto con el sólido. Esa es nuestra clave de secado. Vamos aquí a la otra gráfica. Aquí, pues, bueno, aquí lo que tenemos ya es la curva de secado, donde vamos viendo las diferentes humedades que se van sacando, ¿cierto? Entonces, hay unos sólidos que cuando empiezan a perder humedad se enfrían y hay otros que se van a calentar. ¿De qué va a depender eso? De cuál es la condición del aire que está en contacto. Si usted tiene un aire caliente y un sólido frío, entonces el sólido tiende a enfriarse. Si usted tiene un sólido muy caliente y el aire está frío, entonces el aire tiende a calentarse. O sea, por eso aquí tenemos estas dos curvas iniciales, ¿cierto? Si el aire está caliente y se enfría, él disminuye su humedad. Si el aire está frío y se calienta, él aumenta su humedad. Entonces, en esta primera parte, digamos que esto depende de cómo de cómo vaya a ser ese ajuste inicial. El caso es que cuando ya empiece la etapa de secado de velocidad constante, ambos van a tener equilibrio térmico. O sea, térmicamente se equilibran. Quiere decir que ya la temperatura es constante. ¿Listo? O sea, si tú le has hecho el seguimiento a una prenda que se está secando al sol, te das cuenta que la prenda, aunque mientras esté húmeda, no se va a calentar. ¿Listo? Ella alcanza la temperatura del medio ambiente y empieza a perder humedad. Esta humedad se pierde a velocidad constante. Luego esta primera parte que es humedad, que se pierde a velocidad constante, es humedad superficial, humedad que rápidamente se puede sacar, no está... ¿Listo? Luego la velocidad empieza a ser variable. Es decir, la superficie queda seca, pero desde el interior hacia la parte externa el agua empieza a fluir. ¿Y por qué empieza a fluir? Por el mismo principio. Si usted seca la superficie, ¿cuánto es la concentración de humedad que nos queda en la superficie? Pues 0, porque está seca, ¿cierto? En el interior, no, allá todavía tenemos humedad, así que no es 0. Allí se genera un proceso difusivo de manera automática. Entonces la humedad va de la parte interna hacia la parte externa. Cuando llega a la superficie, inmediatamente es absorbida, es removida por el gas, es decir, la humedad pasa del sólido a la corriente gaseosa. Entonces, ese proceso lo vemos aquí con esta pendiente. Ahora, una vez que ya no tenemos humedad libre ni en la superficie ni en el interior, hay otra humedad que llamamos humedad ligada. Hay una humedad que no te genera la sensación de está mojado, pero sí son moléculas de agua que se pueden retirar si se sigue el proceso. O sea, esa humedad es más difícil de sacar. Mire la velocidad aquí. ¿Ya? Hasta alcanzar una humedad de equilibrio. Entonces, en teoría o en la práctica, usted puede llevar secar un sólido hasta una humedad de 0, en teoría, hasta dejarlo con 0 de humedad. Ahora, ¿qué sentido tiene dejarlo con 0 de humedad si una vez que esté seco yo lo voy a dejar al medio ambiente? Entonces, esencialmente el proceso de secado, hecho de manera inteligente, debería hacerse hasta llegar a la humedad de equilibrio con el entorno en el que se encuentra. ¿Listo? O sea, miremos la mañana de hoy en Popayán. Está haciendo frío, está bastante húmedo. Si yo llego y seco algo hasta dejarlo con 0 de humedad, apenas yo lo coloque encima de la mesa, él empieza a absorber humedad del medio ambiente. Es decir, empieza el proceso inverso. Él tiene 0 de humedad, el ambiente tiene algo de humedad, vamos de la zona de alta concentración hacia la zona de baja concentración. Eso se va a humedecer por el solo hecho de estar expuesto al medio ambiente. Entonces, conceptos críticos para tener en cuenta con el secado. Primero,
la clave es tener aire seco o aire con baja humedad. Segundo, la humedad va a ir de una zona de alta concentración a una de baja concentración. Y vale la pena hacer el secado del sólido hasta llegar a la humedad de equilibrio del sólido con el entorno. Secar por debajo, a menos que usted vaya a empacar y a dejar sellado eso, no vale la pena. Llévelo hasta la humedad de equilibrio con el entorno. Bien, dicho eso, entonces lo que el profe está diciendo es que es mejor tener el aire, acondicionar el aire, que ponerme a calentar todo el sólido. ¿Listo? Entonces, a ver si esto se mueve. Quiero presentarles un diagrama que no sé si todos lo conozcan, pero esencialmente es una carta psicométrica. ¿Qué tenemos en una carta psicométrica? En una carta psicométrica, lo que nosotros tenemos es la temperatura graficada contra el contenido de humedad. ¿Listo? Entonces, vamos a tener aire al que le vamos a ir agregando una cantidad de humedad. A medida que el aire recibe una cantidad de humedad, él puede pasar de una condición a otra. Entonces, miremos aquí, por ejemplo. Aquí dice temperatura de bulbo seco. Procedo a explicar eso para que lo tengamos en cuenta. La temperatura de bulbo seco es la temperatura que marca el termómetro. O sea, usted coloca un termómetro aquí en su sala, coloca el termómetro y lee la temperatura. Esa es la que se denomina temperatura de bulbo seco. Hay otra temperatura que es la temperatura de bulbo húmedo, también se llama temperatura de saturación o temperatura de rocío. Entonces, si quisiéramos medir la temperatura de bulbo húmedo, un truco muy simple es tomar un algodón, ponerlo sobre el bulbo del termómetro y ese algodón humedecerlo. ¿Listo? Y una vez que el algodón está completamente húmedo, lo que hacemos es agitar el termómetro en el aire. Suavemente, lo agitamos. Lo que va a ocurrir es que la temperatura va a descender. Desciende hasta que llega a un punto en el que queda constante. Esa temperatura que tenemos allí es la que llamamos temperatura de bulbo húmedo. ¿Y qué chiste tiene? Pues que es la temperatura a la cual la cantidad de agua que tenemos allí se equilibra con el entorno inmediato. ¿Listo? O sea, ya no se pierde más, el algodón ya no pierde más humedad porque ya quedó equilibrado con el entorno. Eso ocurre a una temperatura. Y esa temperatura no necesariamente es la misma temperatura de bulbo seco. Como lo pueden ver aquí en el diagrama, mire, esta es temperatura de bulbo seco y estas líneas que vemos horizontales son temperaturas horizontales no, inclinadas. Son temperaturas de bulbo húmedo. ¿Listo? Bien. Entonces, consideremos una corriente de aire que se encuentra a 20 grados Celsius. Esa está aquí, 20 grados. Y que se encuentra a una humedad relativa del 100%. Entonces, si notan, aquí hay unas curvas que son estas curvas, las que estoy señalando. Venga, el cursor. El puntero láser, listo. Mire, aquí hay unas curvas. Esta de aquí, esta es una, por aquí viene otra. Listo, y todas esas curvas tienden a acercarse al mismo valor. O sea, esas curvas son curvas de humedad relativa. ¿Listo? Entonces esta es de 10, esta es de 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y esta que tenemos aquí, la de afuera, es de 100%. Entonces aquí lo que tenemos es aire a 20 grados Celsius de temperatura, completamente saturado, es decir, a una humedad relativa del 100%. ¿Ok? Cuando eso pasa, ese aire
tiene una humedad total que podemos leer aquí, mire. Aquí nos dice la humedad expresada en gramos de agua o gramos de humedad por kilogramo de aire seco. Entonces, mire, a 20 grados, para saturar el aire, yo necesito tenerle aproximadamente 14.8 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco. ¿Listo? Bien. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo mi sólido, el sólido que quiero secar, lo tengo a una temperatura de 20 grados, y cuando digo el sólido, imagínese que usted tiene que secar un lodo, ¿cierto? Y ese lodo usted lo tiene a 20 grados. Entonces lo que estamos diciendo es que si usted usa una corriente que tenga una humedad relativa del 10%, mire donde estoy en ese punto, donde quedó el punto, del 10%, esa humedad, esa corriente de aire tiene casi que 1.5 gramos de agua por cada kilogramo de aire seco. ¿Listo? Si yo mantengo esa corriente de aire en contacto con mi lodo, yo puedo llegar a 20 grados e irla saturando en humedad. Y lo máximo que voy a poder cargarle de humedad a ese aire es 14.7 gramos por kilogramo de aire seco. ¿Listo? Entonces, cuando está saturado, él ya no puede absorber más humedad. Ojo, profe, usted lo que nos está diciendo es que si yo fuera a diseñar un equipo con el que quiero secar el lodo, lo que yo debería hacer es poner ese lodo en contacto con esa corriente de aire. Y yo le digo, sí, correcto. Ahora, en ese contacto lo que buscamos es que la humedad pase del sólido al aire. O mejor dicho, que el aire vaya arrastrando esa humedad. ¿Hasta cuándo va a arrastrar la humedad? Hasta que llegue a una humedad relativa del 100%. Cuando llegue una humedad relativa del 100%, él ya no puede absorber más humedad. ¿Listo? Ahora, mire lo que ocurre. Si usted lo tiene saturado al 100%, y lo que hace es empezar a calentar el aire, aumentar la temperatura de ese aire, inmediatamente usted aumente la temperatura del aire, digamos que la lleve a 35, lo que ha hecho es coger la humedad relativa de ese aire de 100 y reducirla hasta, digamos que la reduce hasta 42. Listo, mire que esta curva de humedad relativa es de 40 y estamos un poquitico arriba, dejémoslo en 42, ¿cierto? Si usted lo ha reducido a 42, eso quiere decir que este aire sigue teniendo la misma cantidad de humedad, mire, sigue teniendo los 14.7, pero ya tiene una humedad relativa del 40. Eso quiere decir que yo puedo seguir secando con este aire, mire. Y puedo seguir secando. Cuando llego aquí a este punto, por ejemplo, ya tengo una humedad relativa de casi el 65 y puedo seguir aumentando. Aquí ya tengo una humedad relativa del 80. ¿Listo? Y aquí, cuando llego aquí, él ya está saturado a esta condición de temperatura. ¿Ok? Entonces, bueno, no vamos a entrar ya en más detalles. Digamos que la idea principal la podemos dejar aquí. Podemos tomar aire que entra seco. El aire va recorriendo el sólido y a medida que lo va atravesando, lo va recorriendo, al final sale saturado. O sea, esa es esencialmente la idea que quiero que se lleven presente hoy. Bien, entonces, con ese concepto, resulta que hay formas de diseñar equipos para hacer secado que sean más eficientes que ponernos exclusivamente a calentar sólidos. ¿Ya? Calentar sólidos de pronto es la forma más costosa de efectuar el secado. Es más económico, en términos ya industriales, resulta más económico acondicionar el aire para que sea el aire el que efectúe el secado. ¿Listo? Bueno, entonces como les decía, el propósito es que ustedes nos quedara claro hoy cómo era que ocurre el proceso de secado desde el punto de vista conceptual. Entonces recapitulemos. Podemos tener diferentes tipos de humedad, ¿cierto?
desde una humedad que está libre, la cual se retira sin problemas, hasta una humedad que se encuentra ligada, la cual es más difícil de sacar. ¿Listo? El proceso de secado ocurre porque hay una diferencia entre la concentración de humedad que tiene el sólido y la concentración de humedad que tiene el aire que lo está secando. Y aquí valga también la aclaración. Aquí hemos hablado del secado por aire, pero resulta que ese aire también puede ser reemplazado por otro fluido gaseoso, en el que se pueda generar esa mezcla entre, bueno, esa condición de absorber la humedad, ¿listo? Pero el más barato y para nosotros que estamos removiendo agua, el mejor es el aire. Entonces, el aire puede estar seco, es decir, con una humedad relativa muy baja. Nosotros lo podemos saturar y aunque esté saturado podemos aumentarle la temperatura para disminuir su humedad relativa y mantener su capacidad de secado. ¿Listo? Entonces, todos esos elementos se pueden incorporar en el diseño de los equipos para efectuar el secado. ¿Ya? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a esto? ¿No hay preguntas? No, profe, no hay preguntas. Ok, entonces vamos a dejar aquí. ¿Dónde se dice? Dejamos aquí. Y nos hemos movido rápido. Bueno. Ok. Bien. Bueno. Vamos a hacer una recapitulación, un recorrido rápido por lo que estuvimos trabajando a lo largo de este semestre. ¿Listo? Entonces, lo primero que hicimos fue hacer un repaso sobre los diferentes tipos de reacciones químicas que tenemos, ¿cierto? De las reacciones químicas podemos resaltar, lo más importante es que ellas se balancean y que una vez las reacciones estén balanceadas, la estequiometría de la reacción queda definida. ¿Listo? Entonces encontramos una expresión para interpretar toda la estequiometría de la reacción. La podemos hacer en términos del grado de avance o en términos de la conversión. ¿Listo? Eso fue la primera parte. También, perdón, eso es uno de los elementos de la primera parte. También recordamos que podemos calcular el equilibrio de la reacción. Las reacciones se desplazan hasta alcanzar el equilibrio. Una vez que alcancen el equilibrio, yo no puedo seguir consumiendo reactivo. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que es importante para el tema de reactores calcular el equilibrio para saber cuáles son las concentraciones hasta las cuales mi sistema puede llegar. Luego vimos la cinética. La cinética nos dice cuál es la velocidad a la cual ocurre el proceso de reacción. ¿Listo? Luego estudiamos los tipos básicos de reactor, que son el reactor continuo de tanque agitado, el reactor batch,
el reactor batch o por lotes, el reactor continuo de tanque agitado, el reactor de flujo pistón y el reactor de lecho empacado. Esos tres reactores son reactores a flujo. El otro era un reactor que opera en estado transitorio. Los otros tres operan en estado estacionario. Eso son detalles que ya tenemos que tener claro. Desarrollamos la ecuación de balance de materia para los reactores. En esa ecuación encontramos que los balances los hacemos por componentes y esencialmente el balance es flujo molar del componente a la entrada menos flujo molar del componente a salida más el producto entre la velocidad de reacción y el volumen del sistema reaccionante, y eso es igual a la variación en el número de moles del componente del que estoy haciendo el balance respecto del tiempo. Como estamos trabajando en estado estacionario, esa diferencial se hace cero. Diferencial en el tiempo se hace cero. Excepto cuando trabajamos con el reactor de flujo, con el reactor batch. En ese caso no tenemos ni corriente de entrada ni corriente de salida, tenemos el término de generación, que es la velocidad de reacción por el volumen, y en este caso sí va a estar igualado al de NA de T, es decir, el cambio en el número de moles respecto del tiempo. ¿Listo? ¿Qué más? Hasta allí, un detalle importante, llevamos una convención, y esa convención dice que los coeficientes estequiométricos de los reactivos son magnitudes negativas, mientras que las de los productos son magnitudes positivas. Se me había olvidado recordarlo antes. Sigamos avanzando. Luego hicimos el balance de energía, ¿cierto? Encontramos que en términos generales el balance de energía no se puede hacer por componente. Ese tiene que ser un balance global para todo el reactor. Entonces, como es un balance global, implica la sumatoria de la energía a la entrada, eso es el producto entre el flujo molar y la entalpía de cada componente a la entrada, esa sumatoria, menos la sumatoria del flujo molar por la entalpía de cada componente a la salida. Y decíamos que eso era igual a la tasa de acumulación de energía. Luego, desarrollando cada uno de los términos, encontramos que en el balance de energía está involucrado el delta H de la reacción, ¿cierto? Bien, dependiendo del elemento en el que estemos haciendo el balance, podemos tener un balance global, en el caso del reactor CCTR, o un balance diferencial, en el caso del reactor de flujo pistón. También debió quedarnos claro que la ecuación de balance global, yo se la puedo aplicar de manera global a un reactor de flujo pistón. No vamos a tener ningún descuadre. La ventaja de usar la ecuación diferencial para el reactor flujo pistón es que me permite a mí calcular la temperatura a lo largo del reactor. ¿Listo? ¿Cómo se va comportando la temperatura? Con el volumen del reactor o con la longitud del reactor. De allí vimos el tema del balance en el reactor batch, que al final obtuvimos una expresión muy similar a la expresión que se obtiene para el reactor de flujo pistón, simplemente que en el caso del reactor batch la expresión está dada por unidad de tiempo, mientras que en el reactor de flujo pistón la expresión está dada por unidad de volumen o unidad de distancia. Bien, vimos que los reactores pueden funcionar con un intercambio de calor acoplado y que en ese intercambio de calor acoplado puede ser en cocorriente con la entrada con la alimentación al reactor, o puede ser en contracorriente de la alimentación al reactor. ¿Listo? Entonces encontramos las expresiones para cada uno de esos temas. Luego de allí, ¿qué más hicimos? Ok, con eso terminamos reactores con reacciones químicas. Luego entramos al tema de los bioreactores o la parte biotecnológica. En esta parte iniciamos resaltando un aspecto fundamental, y es que estos sistemas son sistemas autocatalíticos.
y que el catalizador de estos sistemas es la misma biomasa. ¿Listo? Eso fue lo primero que vimos conceptualmente. Luego entramos al tema de la estequiometría en las reacciones. Encontramos que esencialmente lo que tenemos aquí son reacciones de tipo oxidorreducción que nos permiten establecer, por un lado, la reacción para obtener energía y, por otro lado, la reacción para la formación de células. Para balancear estas reacciones, encontramos que las células las vamos a representar o se pueden representar por una fórmula empírica. ¿Listo? Esa fórmula empírica se obtiene a partir de los datos de la relación de composición en carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno que podamos tener para la célula o para los microorganismos en cuestión. A partir de esta fórmula, nosotros podemos balancear la reacción de energía y la reacción de síntesis. Sabemos que hay un factor de eficiencia en la transferencia de energía para la síntesis celular. A partir de esa eficiencia en esa transferencia de energía, nosotros podemos calcular la fracción de síntesis y con esta esencialmente lo que obtenemos es el rendimiento en la transformación del sustrato en células. ¿Listo? Una vez establecido eso, ese rendimiento esencialmente es el reflejo de la estequiometría de los microorganismos que intervienen en el proceso. Luego de eso vimos la cinética del proceso. Trabajamos de manera estándar con la cinética de Monod. Sin embargo, tenemos claro que pueden haber diferentes ecuaciones que representen el comportamiento o la tasa de crecimiento de los microorganismos. ¿Por qué trabajamos con la de Monod? Porque la mayoría de los microorganismos se pueden ajustar a una cinética de Monod. O sea, la mayoría del crecimiento microbiano que tenemos en procesos biotecnológicos lo podemos modelar utilizando una cinética de Monod. Entonces, con la cinética de Monod establecimos que hay unos parámetros que resultan fundamentales. La Q, que es el coeficiente de utilización de sustrato, Q gorrito. Encontramos K, que es la concentración a la mitad de la tasa de crecimiento máxima celular de biomasa que tengamos. B, que es el parámetro de agotamiento endógeno. Esencialmente es la tasa a la cual los microorganismos empiezan a depredarse entre sí, para decirlo de una forma rápida. FD, que es el factor de biodegradabilidad que tenemos en el sistema. Y a partir de allí resolvimos reactor batch, reactor CSTR y reactor de flujo pistón. ¿Listo? En ese proceso nos damos cuenta que la ecuación de balance correspondiente es idéntica a la que teníamos en el caso de los reactores químicos. Es decir, lo podemos hacer por componentes y en este caso los componentes van a ser el sustrato, la biomasa activa y la biomasa inerte. El balance de sustrato será entonces flujo de sustrato a la entrada menos el flujo de sustrato a la salida más la tasa o la velocidad de consumo del sustrato, ¿cierto? Eso es igual a la variación del contenido de sustrato respecto del tiempo. Como trabajamos en estado estacionario, ese término de variación se hace cero. ¿Listo? En los reactores de flujo. En el reactor batch no tenemos ni entrada ni salida, simplemente tenemos la velocidad de reacción o la velocidad de utilización del sustrato por el volumen igualada a la variación de la cantidad de sustrato en el reactor respecto del tiempo. ¿Listo? Expresiones análogas de balance para el componente biomasa activa y para el componente inerte. La gran diferencia radica en las expresiones de velocidad. La tasa de utilización del sustrato es igual a menos K por Q gorrito a menos Q gorrito por S sobre K más S por XA. ¿Listo? La tasa neta de producción de biomasa es igual a menos la tasa de utilización por el rendimiento real más
perdón, menos B y todo eso multiplicado por XA. Y la tasa de generación la tasa de generación de biomasa inerte es 1 menos FD por B por XA. ¿Listo? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos en nuestro repaso? Tengo la sensación de que estoy olvidando algo. Las dimensiones. O sea, independiente de cuál sea el sustrato, nosotros ese sustrato lo podemos representar en términos de demanda de oxígeno. Entonces, esta puede ser DQO o puede ser DBO. ¿Listo? Y encontramos el procedimiento para hacer esa transformación de miligramos de sustrato a miligramos de demanda de oxígeno proveniente del sustrato. Muy bien, ¿qué nos queda faltando? Dentro de los tipos de reactores hay que diferenciar dos. Los reactores que trabajan con los microorganismos en suspensión, como es el caso del reactor batch, el reactor continuo de tanque agitado o un reactor de tipo flujo pistón. En estos, los microorganismos se encuentran inmersos o distribuidos uniformemente a través del fluido. Y en el otro extremo tenemos los reactores de película fija. En estos reactores los microorganismos se encuentran adheridos a una superficie formando una biopelícula. En ese caso, el modelo de biopelícula, el caso ideal, nos dice que la biopelícula va a tener una densidad y un espesor uniformes, que el sustrato va a permear, o sea, va a entrar hacia el interior de la biopelícula y esa entrada la hace, o ese transporte se hace a través de dos zonas de difusión. La primera es una difusión en la capa líquida y la segunda es una difusión a través de la matriz porosa que constituye la biopelícula. ¿Qué otra cosa nos falta? Ok. En ese modelo, el sustrato se consume en el punto de la biopelícula hasta donde pueda llegar, de forma tal que podemos definir esencialmente tres tipos de biopelícula. Una biopelícula completamente penetrada, en la cual la concentración del sustrato es la misma a través de toda la biopelícula, o una biopelícula profunda, en la cual la concentración de sustrato al interior de la biopelícula se puede hacer cero antes de la pared de la biopelícula. Y una intermedia, que es cuando la concentración de la biopelícula, cuando la concentración de sustrato tiene un valor a través de toda la biopelícula, incluyendo la pared. ¿Listo? ¿Qué otro aspecto fundamental tenemos que considerar allí? Ok. El reactor de biopelícula completamente mezclado. En este bioreactor hay una suposición, y es que la concentración del efluente es la misma concentración del líquido que se encuentra en el interior del reactor. ¿Ya? No tenemos medio de agitación porque esta concentración baja se consigue a expensas de que el sustrato migre del seno del fluido hacia el interior de la biopelícula. ¿Listo? Y creo que esos son todos los detalles importantes de lo que estuvimos trabajando este semestre. ¿Se me escapó alguno? Muy bien. A ver, ¿yo una cosa? Oh, sí. Recuerden que el sustrato es consumido por los microorganismos y que los microorganismos a su vez
depositan los subproductos de haber procesado el sustrato en el sistema. Esos subproductos se llaman productos microbianos solubles. Generalmente se clasifican en dos tipos: los que son asociados al consumo o a utilización del sustrato y los que están asociados al crecimiento de la biomasa. Generalmente lo que esperamos es que la mayor cantidad de aporte a la DQO y a la DBO en el efluente sea realizado por estos productos microbianos solubles. Y creo que fue todo. Bueno, de pronto hay algo de lo que, bueno, no estoy seguro si lo hablamos, pero de todas maneras vale la pena que lo recordemos. En los procesos biológicos, lo que nosotros buscamos es poder aplicarlos en procesos en los que efectivamente los microorganismos van a poder procesar el sustrato. Entonces, una forma de hacerlo, o de tener en cuenta, o de saber más bien, si vale la pena hacer un proceso para un micro... O mejor dicho, ¿cuándo vale la pena que nos pongamos a hacer procesos biológicos para tratar un efluente? O sea, evidentemente, si nosotros tenemos un efluente que tiene una demanda química de oxígeno muy grande, uno pensaría que es un candidato perfecto para hacer un proceso biológico. Pero recordemos que la demanda química de oxígeno es la demanda de oxígeno total. Es decir, incluye lo que necesito para transformar lo que es biodegradable y lo que no es biodegradable. Entonces, si digamos que tenemos una corriente en la que tenemos una DQO del orden, qué sé yo, digamos del orden de 2500. Y en esa misma corriente, la DBO 5 nos da del orden de 150 miligramos por litro. Entonces, es evidente que en esa corriente, la DBO no es ni siquiera un 10%, ¿cierto? Entonces, en ese caso, nosotros podríamos hacer todo el montaje para el reactor y hacer todo el tratamiento, y lo que vamos a encontrar es que la reducción final en el sustrato no va a ser significativa desde el punto de vista de la demanda química de oxígeno. Entonces, una clave para tener en cuenta eso es calcular un factor de biodegradabilidad, y esencialmente ese factor lo que nosotros buscamos es que sea del orden, o buscamos que ese factor sea del orden de, nos dé un cociente entre DBO5 y DQO del orden de 0.65 o del 65%. O sea, la relación DQO-DBO, DBO5-DQO debería estar del orden del 65%, ¿cierto? En este caso, entonces, nosotros podríamos decir, no vale la pena hacer un tratamiento biológico. ¿Por qué? Pues es que el 65% de la DQO es DBO. Es DBO, o sea, se puede oxidar biológicamente. ¿Listo? Entonces, eso es algo que tenemos que tener presente cuando tengamos que seleccionar el proceso. Yo sé que en el curso que sigue a este, allí les van a dar una serie de criterios más definidos para poder efectuar esa decisión, pero esencialmente todos esos criterios cobijan que por lo menos el 65% de la demanda química de oxígeno sea biodegradable. Si no, pues no vale la pena. Estaríamos haciendo un trabajo para ir por menos, para ir por una cantidad muy pequeña comparada con la carga contaminante que tiene el efluente. Ahora, si eso se quiere expresar en términos de un factor de biodegradabilidad, entonces ese factor debería definirse como DBO5 dividido
0.65 de la DQO. ¿Ok? Muy bien. El último tema que tocamos, entonces, fue el tema de secado. El profesor insiste en que esencialmente hay que tener en cuenta que la operación de secado se puede realizar acondicionando el aire más que acondicionando el sólido. Eso significa que si nosotros ponemos el sólido en contacto permanente con aire seco, este va de manera espontánea a perder humedad. Va a perder humedad hasta que sature la corriente de aire que está en contacto. Esa saturación se alcanza cuando la humedad relativa de la corriente es del 100%. Se puede mejorar o se puede modificar la humedad relativa de un aire saturado simplemente incrementando su temperatura. Al incrementar su temperatura, su humedad relativa disminuye, lo que incrementa la capacidad de secado del aire en cuestión. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Preguntas? Muy bien, yo siempre esta parte, este resumen así rápido del curso, cuando no hay un bombardeo de preguntas, digamos que ahí sí soy bastante proactivo y digo, eso quiere decir que efectivamente no hablé en estos minutos de nada desconocido para mis oyentes. Eso significa que ustedes pudieron seguir ese repaso que yo hice aquí rápidamente. Y evidentemente espero que a medida que fuimos recordando eso, hayan venido a su memoria algunos de los detalles de cada uno de los puntos en cuestión. Bueno, dicho eso, entonces no queda más que agradecerles por la participación en el curso, por la puntualidad en la asistencia a clase. En este horario, pues yo eso siempre lo agradezco, que creo que todas las clases las pudimos arrancar con quórum completo después de los 5 minutos que tradicionalmente dejo para que nos podamos ir incorporando todos. Agradezco mucho la asistencia y entonces el día viernes hacemos el examen final. La recomendación de siempre para todos los exámenes, creo que este examen ya ha venido preparándose de manera sustancial. Digamos que creo que todos están en capacidad de presentar y obtener una muy buena nota en el examen final. Sin embargo, no está de más que repasen los temas en los que sientan que algo no entienden o que algo no les cuadra o que tienen dificultad o este tema me pareció muy duro, repásenlo. El repaso no lo vayan a hacer el jueves a partir de las 11 de la noche, porque lo más probable es que los coja a la madrugada y el examen es en la mañana. Entonces, mi recomendación, el día jueves a las 9 de la noche, digan, listo, ya sé cómo ganar esta materia, cierren su cuaderno y acuéstense a dormir para que descansen bien y lleguen al examen con la mente despejada. Bueno, ¿qué más queda? Bien, si no es más, entonces nos vemos el viernes. Nos vemos el viernes. Y hola, me da la impresión que estoy hablando solo.
No, profe, muchas gracias por todo, por la paciencia y por su enseñanza. Qué pena, pues igual. Bueno, ¿esto de quién es? Ok. María Camila, ¿te enviaste algo al chat? Porfa, ¿te quedas para que lo revisemos? Bueno, profe, muchas gracias. Bueno. Hasta el Hasta viernes. luego, profe, muchas Gracias, profe, gracias. hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego, profe, muchas gracias.